hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en esta noche. Así es que yo te invito a que prepares tu corazón y vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Que Él sea glorificado, que su nombre sea glorificado en esta noche y que ahí donde tú te encuentras se pueda experimentar la gloria de Dios mientras le adoramos, mientras exaltamos su nombre. Así es que vamos a adorarlo con todo nuestro corazón a Él. Vamos a exaltar su nombre. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Soy tu nombre, Padre. Te adoramos, te adoramos. Vamos, decláralo con todo tu corazón a Él. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Vamos a declararlo con todo nuestro corazón a Él. Tú eres digno, 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 digno. Vamos, dilo a Él. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de perfecto es tu amor.
adoramos en esta noche. Te agradecemos por tu gran amor. Te agradecemos por lo que tú muestras, Señor, con nosotros. Hoy pedimos, Señor, que tú recibas adoración. Recíbela, Señor, y manifiesta tu gloria mientras te adoramos en esta noche. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te exaltamos. Solamente a ti, Jesús. Vamos, decláralo, iglesia. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Vamos a decir, aquí estoy, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Vamos a declararlo con todo nuestro corazón. Dile con todo tu ser: Dios, tú eres lo único. Tú eres el principio, el fin. Tú eres, Señor. Solo tú eres, tú eres, tú eres, Padre. Infinito en gloria, infinito en poder, y te adoramos, Señor. Vamos, decláralo, iglesia. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti.
Hola hermanos, es un gusto poder estar hoy con ustedes. Por razones varias estoy desde mi hogar, pero bueno, es un gusto poder compartir en este tiempo la palabra. Voy a comenzar con una oración para que sea el Espíritu Santo quien me guíe en este día y que abra nuestra mente y abra nuestro corazón para recibir su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, pongo este tiempo en tus manos, Señor. Te pido que seas tú, Padre, quien hable a tu pueblo, Dios, a través de mí. Úsame, Dios, usa mi boca, Señor. No permitas que hable yo, Señor, sino que sea tu palabra y tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pido, por favor, toma el control de este tiempo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, hace algunas semanas yo estuve compartiendo y compartía semanas o más de 2 meses, no recuerdo la verdad, pero compartía a referencia de las tentaciones y de cómo podemos ayudar en el día a día a vencerlas y a enfrentarnos a ellas, que es algo que todos los cristianos, sin excepción, pues vivimos al día a día. Entonces, respecto a este tema, me surgió este otro tema, porque al vernos enfrentando tentaciones, es muy fácil poder juzgar a los demás. Somos muy prestos para juzgar a los demás, siendo que nosotros también vivimos tentaciones similares o incluso pecamos, pues a lo mejor no en la misma tentación, no en el mismo pecado, pero pecamos y finalmente el pecado es pecado. Entonces, sobre esto quisiera tocar Mateo 22, 36 al 40. La versión Reina Valera dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Que como cristianos, nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo deben de ser nuestras bases. Tenemos que amar al prójimo, como dice la palabra, como a ti mismo. Entonces, yo creo que nosotros mismos no nos juzgamos. Como humanos siempre tratamos de justificarnos y nos gustaría que todos nos entendieran y que todos fueran empáticos con nosotros y que nadie nos juzgara, porque tenemos nuestras razones, tenemos nuestras justificaciones, no lo sé, pero no nos gustaría que nadie nos juzgara, ¿verdad? Entonces, si amo a mi prójimo como me amo a mí, pues debo no juzgar y no hacerle pues lo que yo no quisiera sentir. Entonces, bueno, cuando amamos a nuestros hermanos, ese amor nos hace ser empáticos, ese amor nos hace ser comprensivos, ese amor nos ayuda a buscar el bienestar de todo el cuerpo, de toda la iglesia. Entonces, debemos entender también que Dios como Padre busca una comunión entre sus hijos. Digo, humanamente no creo que haya algún padre que guste que sus hijos estén peleados o que sus hijos tengan problemas. Yo creo que a todos los que somos padres, un deseo de nuestro corazón es que nuestros hijos sean unidos, que vivan en comunión, que no tengan problemas. Y lo mismo Dios Padre desea de todos nosotros sus hijos. En Santiago 4, 11 y 12, en la NBI, dice así: Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces, en realidad, no somos nadie para juzgar a nuestros hermanos. Nosotros también somos pecadores y hemos fallado en otras áreas. La realidad es que humanamente, lo repito, somos prestos. Si vemos algo o si escuchamos algo,
somos prestos, somos rápidos para decir, esto está bien, esto está mal, no sé por qué lo hizo porque está mal, y somos muy rápidos para juzgar. Entonces, era mi inquietud que nació en el tema pasado, porque leía yo 1 Corintios 10:12, solo voy a citar la primera parte, y dice, por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de caer. Y la realidad es que todos somos propensos a caer, todos somos propensos, nadie está exento. Y decía yo, bueno, entonces si nadie está exento, ¿por qué juzgamos? Si en cualquier momento puedo yo caer. Digo, en aquella prédica, y lo reitero, hablaba yo pues del estar en comunión con Dios, de buscar un crecimiento diariamente, de buscar estar con Él, y todo eso obviamente va a reforzar nuestro espíritu, todo eso lo alimenta, el leer la palabra, el estar fortalecidos en el espíritu nos va a ayudar obviamente a vencer todas estas tentaciones. Pero aún así, dice la palabra, si alguien piensa estar firme, fíjese que no caiga, ¿no? O sea, cuídese, sea prudente. Entonces, en realidad nadie está exento, ¿no? Nadie está exento. Y es por eso mismo que tenemos que ser cuidadosos con todo lo que decimos, aún con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, para no juzgar a nuestros hermanos, porque en cualquier momento cualquiera puede fallar. A lo mejor no en esa misma área, a lo mejor no va a ser tan notorio como el pecado de mi hermano, pero finalmente estoy pecando, y el pecado, como lo dije, es pecado, por donde se le vea. Entonces, bueno, también quiero leer Romanos 3:21. Dice así en la Reina Valera, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos hemos pecado, nadie puede decir que no ha pecado, solo Jesucristo fue el único que estuvo en esta tierra y que no pecó, pero de ahí en fuera todos hemos pecado, todos tenemos esa condición, y nadie es más como para juzgar a los demás. Decía aquí, solo Dios es el único que nos puede juzgar. Entonces, Romanos 2, del 1 al 3, voy a dar varias citas porque me parecen muy importantes. En la NBI dice así, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Pues entonces, ¿qué vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Entonces, hermanos, tendemos a juzgar a los demás hermanos, y a veces incluso nosotros hemos hecho o hacemos las mismas cosas. ¿Pero qué sucede? Pues que nos justificamos. O sea, mi hermano lo hace por razones injustificadas y yo lo hago justificadamente. O sea, yo sí tendemos a decir, yo lo hago o lo hice por esto o lo hice por otro, y nos excusamos con tantas cosas que lo de nosotros sí tiene justificación y lo de mi hermano no. Lo que hace el prójimo, lo que hace el otro, eso no tiene justificación. Él lo hizo por X o Y, podemos decir, pero tendemos a hacer eso, ¿no? Entonces dice aquí la palabra, ¿por qué condenas a otros o por qué juzgas a otros, ya que practicas las mismas cosas? Entonces, tenemos que ser también entendidos en esta parte, hermanos. A veces practicamos las mismas cosas, pero mientras sea ahora sí que en nuestra casa, en nuestra familia, cuando lo hago yo, está bien. Pero si lo hace alguien más, está mal, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que ser muy cuidadosas. Un ejemplo muy conocido en la Biblia es el de la mujer sorprendida en adulterio. En Juan 8, del 1 al 11, voy a leer algunas partes. En la versión NBI dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaba entendiendo una trampa
para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, yo me imagino este panorama, hermanos, o sea, esta gente sentía que tenía el derecho de juzgarla, porque así estaba en la ley, porque la habían, como dice aquí la palabra, sorprendido en el acto mismo, y la llevan. Y eran dos sus propósitos, ¿no? Pues castigar a esta mujer o condenarla, y la segunda pues era tentar a Jesús. Y toda esta gente se siente con el derecho, ¿no? Y yo creo que llegan a Jesús, y Jesús con toda la calma, y bueno, yo me lo imagino, ¿no? Por como dice aquí, o sea, mientras ellos le daban explicaciones y le decían, y tal vez lo querían alarmar o sorprender también, no lo sé, pero Jesús está con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, y como dice aquí, se incorpora y les dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. O sea, Jesús no se alarma y simplemente dice, a ver, el que nunca haya pecado, adelante, ¿no? Júzguela o condénela. Entonces, dice, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Ella voltea, yo me imagino a esta mujer que estaba, a lo mejor, ella ya se sentía a nada de morir, a nada de ser apedreada. Yo creo que se sentía juzgada, se sentía avergonzada. No sé cuántos sentimientos pudo haber tenido esta mujer mientras la llevaban, ¿no? Desde el momento en que fue sorprendida hasta el momento que todos la llevaban, y me imagino que le iban diciendo cosas o insultando, no lo sé. Pero ella tal vez ya se veía muerta, ¿no? Muerta por este pecado que ella había cometido, por esta falta. Pero al llegar a Jesús, ¿qué pasa? O sea, Jesús no se alarma, Jesús se queda tranquilamente y Jesús les dice, ok, si alguien está libre, adelante, mátela. ¿Y qué pasa? Yo me imagino a esta mujer angustiada, no lo sé, y cuando ella voltea, cuando Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? ¿En dónde están? Ella voltea y dice, nadie, ya no hay nadie, ya todos se fueron. Esto para mí es impactante porque en realidad Jesús no la estaba juzgando, ¿no? Y dice aquí, tampoco yo te condeno. Jesús no la condenó. Dice, ahora vete y no vuelvas a pecar. También algo muy importante. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de esta parte, y es que estos hombres, al acercarse a Jesús que es la luz verdadera, vieron expuesto su pecado y vieron expuesto su condición realmente. Cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, ellos son expuestos a su condición espiritual y se dan cuenta de que no son dignos de juzgar a esta mujer. Se dan cuenta que también son pecadores, que también han pecado en otra, tal vez en otra área, a lo mejor no en adulterio, a lo mejor sí, pero han pecado. Entonces ya no se consideran dignos de apedrear a esta mujer y de condenarla. Cuando ellos se alejan, se van avergonzados. Se van avergonzados porque en realidad no pueden sentirse más que ella. No lo pueden hacer. Entonces, si nosotros venimos a la luz que es Jesucristo, como lo dije, nuestro espíritu, todo lo que tenemos va a ser expuesto, todo lo que hay en nuestro corazón va a ser expuesto ante su luz verdadera. Entonces es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Venir a Jesucristo y, como dice su palabra, examíname, Dios, que todas nuestras obras, que todos nuestros pensamientos, que todo lo que hay en nosotros sea expuesto diariamente ante Él. Y si nos exponemos realmente ante Jesucristo, vamos a encontrar muchas fallas.
vamos a encontrar muchas cosas dentro de nosotros. Sabemos que estamos en un proceso y que diariamente buscamos un crecimiento y diariamente buscamos pues parecernos a Él. Jesucristo realmente va a ser nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor maestro es Él. Realmente lo han comentado en otras prédicas, si nos comparamos con el mundo, si nos comparamos con gente de fuera, incluso con nuestros hermanos, tal vez algunas veces podremos salir victoriosos, ¿no? Tal vez algunas veces digamos, ay no, pues yo sí estoy mejor que mi hermano, o no, pues es que, o sea, si voy bien, no lo sé, ¿no? Podemos decir tantas cosas sobre nosotros mismos, pero realmente el que nos tiene que examinar es Dios. El Espíritu Santo es el único que nos puede examinar y decir, sabes que esto está mal, por ahí no, esta área todavía te falta. Es únicamente el Espíritu Santo quien nos va a poder ir moldeando y quien nos va a poder ir dirigiendo y quien nos puede corregir, nos puede instruir. Entonces, venir siempre ante Dios es un ejercicio, pedirle que nos examine, realmente no compararnos con nadie más, sino contra nuestro mayor ejemplo, que es Jesucristo. Si nos comparamos con Jesucristo, pues vamos a tener fallas y vamos a tener muchas cosas que vamos a tener que mejorar, a tener que cambiar, pero este ejercicio nos va a ayudar a no juzgar a los demás. Si entendemos que nosotros también pecamos, que nosotros también fallamos día con día, entonces ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Entonces, bueno, en Mateo 7, del 1 al 6, en la NBI dice así: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y esta parte es muy conocida, pero es muy fuerte porque dice en el versículo 3, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo? Versículo 4, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, dice el versículo 5, qué fuerte. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Hermanos, esto está fuerte. A mí de verdad me impacta, porque a veces vemos, como dice aquí astilla, pequeñeces de la vida de los demás. Realmente vemos muy poco de la vida de nuestros hermanos, vemos pues lo que nos permiten ver. A lo mejor con otros podrá haber más cercanía y podemos conocerlos más o ver más áreas de su vida, más cosas. Pero es una realidad que nosotros tenemos primeramente que ocuparnos en nosotros. Lo que más nos debe de importar, lo que más nos debe de preocupar, somos nosotros mismos en primera instancia. El ejemplo que damos a los demás, cómo nos comportamos en casa, como lo han dicho también, lo ha dicho el pastor, los únicos que me conocen bien aquí pues son los que viven conmigo, los que están diariamente conmigo, ellos les podrían decir cómo soy, ¿no? Entonces, tenemos, hermanos, primero que preocuparnos, como dice la palabra, por la viga que tenemos nosotros, porque ciertamente fallamos. A lo mejor, lo repito, no es en la misma área, no es en el área en la que falla mi hermano. Hay cosas que son mucho más notorias que otras. No sé, a lo mejor el adulterio, la fornicación es más notoria que la mentira, o que el odio, que el rencor, que la soberbia. No sé, hay tantos pecados y hay cosas, pues sí, a lo mejor que pueden ser más obvias, más vistas por otros que otros pecados, pero todo es pecado y en todo estamos ofendiendo a Dios. Nada de eso es agradable para Dios. Entonces, tenemos primero que hacer una introspección en nosotros, pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos examine, que sea Él quien nos muestre, que sea Él quien nos enseñe y que nos ayude a cambiar. Y después de eso, pues mucho después, ya podemos tal vez
Yo la verdad es que no sé si en algún momento estaremos listos para eso, pero bueno, ya podríamos ver cuál es la astilla de mi hermano y en amor ayudarlo. Debemos comparar y mirar nuestra vida y nuestro actuar, lo repito, con los parámetros de Jesús y no de los hombres, porque siempre habrá alguien mejor o alguien peor que nosotros. Pero si nos comparamos con los parámetros de Jesús, realmente ahí pues nos va a hacer falta mucho aún, y eso nos va a ayudar a crecer. Si diariamente nos comparamos con Jesucristo, eso va a traer un crecimiento espiritual a nuestra vida. Bueno, y pues el ocuparnos de nosotros mismos va a llevar tiempo y esfuerzo, hermanos. Pero eso va a traer crecimiento, va a traer madurez espiritual. Cuando comienzo a ver yo lo que tengo y lo cambio, eso a su vez, por consecuencia, pues va a traer crecimiento y va a traer madurez espiritual. Entonces, me surgía esto, ¿no? Que fue por lo que comencé a desarrollar este tema. ¿Qué debo hacer si alguno de mis hermanos está en pecado? Porque sí es una realidad. O sea, a veces vemos cosas y puede ser que en amor o por múltiples razones podamos decir, mi hermano está en pecado. Híjole, está pasando esta situación, la estoy viendo y ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, conforme a la palabra, como con el versículo que empecé este tema, es amarlo como a mí mismo. Eso es lo primero que tengo que hacer, o lo que ya debería de estar haciendo. Amarlo como yo me amo, amarlo como a mí mismo, ¿no? Entonces, ese es un amor muy grande, con comprensión, con empatía. El número 2 que yo escribí aquí sería llevarlo en oración con amor, porque podemos llevar en oración a alguien, pero no necesariamente con amor. Podemos decir, Dios, corrígelo, ¿no? Dios, obra en él, pero podemos decirlo como con desesperación y no necesariamente estar orando en amor por un hermano, ¿no? Entonces, orar en amor por ellos, como nos gustaría que alguien orara por nosotros, ¿no? Y con esa calma, a mí el ejemplo que decía yo ahorita de la mujer que fue sorprendida en adulterio, es impactante cómo Jesús estaba tranquilo. En ningún momento dijo, la mujer está en adulterio, ella. O sea, y a veces somos así, ¿no? Oye, dicen, no sé, dicen o nos toca ver algo, o incluso oímos algún rumor, algún chisme, porque es la realidad, ojalá no pasara en la iglesia, pero sí pasa. Oímos y decimos, ¿el hermano fulanito de esto? ¿No? Y luego, ay, no puede ser, se nos va el aire, y en realidad Jesús estaba tranquilo. Primeramente yo creo que Jesús conocía la situación, pero Jesús no lo tomó con sorpresa, no se extrañó, no juzgó, no condenó, y así lo tenemos que tomar nosotros, en el sentido, hermanos, de que todos pecamos, todos fallamos. Entonces, si sabemos, si vemos por lo que sea, pues tomarlo con la mayor tranquilidad y hacer esto. Es el acto más grande, yo lo considero así, que podemos hacer por una persona. Orar por ellos, pedirle a Dios en amor que lo traiga al camino de nuevo, que le muestre, que sea el Espíritu Santo quien le muestre en que está mal, que sea pues Él, ¿no?, quien obre en esta área de la persona, porque también es una realidad que si el Espíritu Santo a veces no confronta a las personas, yo creo que ustedes también, y si no, pues qué bueno, pero a veces las personas nos pueden decir las cosas y no las vemos. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo para focalizar estas cosas y para que Él nos redarguya y podamos decir, sí estoy mal, ¿no? Porque lo repito, como ya lo he dicho ahorita, tendemos a justificarnos. Aún muchas veces el Espíritu Santo nos habla y, Señor, pero es que por esto lo hago. Actúa así, pero es por esto. Y en realidad no tenemos justificación, ¿no? Pero orar por nuestros hermanos con amor, como oraríamos nosotros por alguien que amamos,
por alguien de nuestra familia, como nos gustaría que oraran por nosotros, en ese amor tenemos que orar por nuestros hermanos. El número 3 sería restaurarlo con amor y humildad. Y esto es bíblico, pero es sin juicio, es sin condenación y es siempre, siempre guiados por el Espíritu Santo. Nunca en nuestra carne, nunca en nuestro sentir, en un arranque, jamás. O sea, no por estar viendo algo voy y lo hago y digo y es que es en amor, ¿no? No, siempre orar antes, pedirle al Espíritu Santo que sea el quien nos guíe. Si es que es, ahora sí que si se da la condición, ¿no? Si es prudente, si es el momento, tal vez nos podemos acercar con alguna persona de la iglesia, algún anciano, algún líder y comentarle, ¿no? Tal vez no exponer a mi hermano, pero sí pedirle que nos ayude en oración para poder acercarme a mi hermano y poder orar por él, ¿no? Eso es algo que también podemos hacer. En Gálatas 6:1, en la NBI dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. En la NTV lo menciona con buenas palabras. Dice así: restaurarlo con buenas palabras. Yo lo traduzco en amor, ¿no? Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces esto me parece increíble porque, o sea, dice, sí, restauren a los demás que son sorprendidos en pecado, pero entiendan que en cualquier momento ustedes también pueden pecar. Entonces, en esa actitud, restaurar a las personas con comprensión, con empatía, lo repito. En la NTV lo menciona así mismo versículo y lo quiero leer porque le da otro sentido importante. Dice: hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. O sea, aquí lo dice, a lo mejor ni siquiera en otra, ¿no? Sino en la misma. Tengan cuidado de lo que van a decir y cómo nos acercamos a alguien más, porque incluso podríamos caer en la misma tentación. Entonces, ¿qué me hace pensar todo esto? Pues que lo que le diga, que como lo restaure, que como trate de acercarme a él, pues tiene que ser algo que incluso yo quisiera que a mí me dijera, ¿no? En amor y con ternura, si llegara yo a tener el mismo pecado. No quiere decir que se les va a decir, ay, mira, a lo mejor lo puedes seguir haciendo, pero no me refiero a ese amor y a esa ternura, no, reprenderlo. Lo que es pecado y está mal, deshonramos a Dios, no le estamos agradando, pero lo podemos decir con amor, lo podemos decir sobre todo con humildad. Y bueno, también es importante entender que tenemos diferentes convicciones, también es bíblico, de acuerdo a nuestra fe o de acuerdo a nuestro nivel espiritual. Esto también me parece muy importante. Y quiero leer en Romanos 14, voy igual a leer algunos, voy a brincar ahí de algunos versículos a otros, pero dice así el versículo 1: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Versículo 2 dice esto: a algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro que se mantenga en pie o que caiga en asunto de su propio Señor? Versículo 5 dice así: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Más adelante dice: el que come de todo
come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. El versículo 9 dice esto: para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces, hermanos, entender también que no todos tenemos las mismas convicciones, como decía aquí la palabra. Y podría poner muchos ejemplos, pero no quiero entrar en controversias. Pero como dice la palabra aquí, hay quien considera que un día es más importante que otros. Y hay quien considera que todos los días tienen la misma importancia. Le pido a Dios y al Espíritu Santo que abra nuestra mente, porque repito, no podría decir algunos ejemplos, pero no quisiera justamente por esto, porque podría yo caer en lo que estamos hablando, ¿no? Pero la realidad es esta: a lo mejor a algún hermano alguna cosa no le parece mal, y no es pecado ciertamente. A lo mejor a otro hermano eso no le parece sabio. Sí, no precisamente que sea pecado. El pecado es pecado, lo repito, viene en la palabra, pero hay cosas que pueden ser sabias y hay cosas que pueden ser no sabias, pero no necesariamente es un pecado. O hay cosas que simplemente, lo repito, a mi hermano le pueden parecer mal y a mí me pueden parecer bien. O mi hermano lo ve rojizo y yo lo veo naranja, pero no es pecado. ¿Sí? Entonces tenemos nuestras convicciones, ya traemos incluso muchas veces una crianza, ejemplos, no lo sé, hay muchas cosas que pueden influir para que tengamos esta convicción, ¿sí? Una doctrina, no lo sé, podemos traer muchas cosas. Entonces, respetar eso, ¿sí? Porque como dice aquí la palabra, mi hermano da gracias a Dios por eso y yo doy gracias a Dios por esto, y esto lo hago para Dios, y también mi hermano lo que está haciendo lo está haciendo para Dios. Entonces realmente el único ahí que podría que puede juzgarnos es Dios, ¿no? Y lo repito, y no juzgarnos en el sentido de que uno de los dos va a estar mal y a mí me va a ir bien y a él le va a ir mal, o viceversa. No es así. Pero es como decía aquí la palabra, ¿no? O sea, hay gente que está más débil en la fe, ¿sí? Y que algo le puede parecer bien, y conforme vamos creciendo, decimos, pues a lo mejor no está tan bien, ¿no? Pues tal vez no estoy honrando a Dios en esto. No forzosamente porque sea un pecado, pero tal vez no lo estoy honrando, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto, que no todos tenemos el mismo nivel de fe, que todos estamos en una etapa de madurez espiritual diferente. Entonces no estoy justificando el pecado, no para nada. Lo que es pecado, lo repito, es pecado. Pero a lo mejor hay cosas que mi hermano débil en la fe o que yo débil en la fe no considero malas, ¿sí? Que lo hago incluso para Dios, ¿no? Entonces, repito, no estoy hablando de pecados, estoy hablando de otro tipo de cosas. Les digo que pueden ser muy controversiales, por eso no quiero dar ejemplos, pero siempre entender esto. O sea, que mi hermano puede estar en otro nivel de fe y yo en otro. Y que si mi hermano lo considera bien, tiene sus convicciones, pues lo dejo ahí, ¿no? Porque si lo hace para Dios, pues para Dios será. Y si en algún momento Dios a nosotros, el Espíritu Santo nos tiene que redarguir en esa área o confrontar o lo que sea, o igual con mi hermano, pues eso va a pasar, no es un proceso en el que estamos todos y el Espíritu Santo se encarga de todo eso, ¿no? Incluso si veo a alguien en mi hermano, número uno, yo haría, Dios, ayúdame con esta situación, no estoy viendo esto en mi hermano, pero si él está bien, házmelo sentir, quítame esto. Y número dos, pues te pido por él, ¿no? Porque también si él está mal, o quien quiera que sea,
pues Dios, por favor, encárgate de esto, ¿no? Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar y como lo dije, orar por mi hermano es una muestra de amor que podemos tener hacia ellos, ¿no? En amor y con humildad, como lo decía. Así que bueno, en el versículo 12, voy a reiterar, de Romanos 14, dice así: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Así que no nos preocupemos, todos vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos. Así que dejemos de preocuparnos por los demás. Versículo 13, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no tener tropiezos ni obstáculos al hermano. Entonces, bueno, está fuerte esto, hermanos. Ocupémonos de nosotros mismos y eso sí, procuremos pues no obstaculizar a nuestros demás hermanos, ¿no? Versículo 19, me voy a saltar hasta allá, dice así: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y aquí, bueno, este pasaje ejemplifica la comida, ¿no? El que come esto, del que no come aquello, pero en realidad pues se refiere a nuestros actos, ¿no? O sea, no destruyas la obra de Dios por alguna pequeñez o por algún acto, ¿no? Que ni siquiera es pecado, ¿no? Entonces, ocupémonos en nosotros mismos, como dice la palabra. Esto me parece fabuloso, el versículo 19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a edificarnos mutuamente. O sea, en lugar de estar juzgándonos, en estar viendo lo que hace, lo que no hace, que ahora pasó esto, que ahora pasó aquello, y número uno, ocupémonos en nosotros mismos. Y esto es impactante. Esforcémonos. O sea, no solamente hagámoslo, no, sino un esfuerzo, un plus, más allá de hacerlo. O sea, esforcémonos, aun cuando tal vez estoy viendo algo que no me gusta, o aun cuando me está costando trabajo, o mi carne quiere salir, ¿no? Quiere salir mi carne y juzgar o demás. Entonces dice, esfuércense, hagan un trabajo más allá por buscar, como dice aquí, la paz y la mutua edificación, edificarnos mutuamente. El versículo 22 también me parece, dice así: así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Entonces, esto está fuertísimo, hermanos. O sea, las convicciones que tengamos nosotros, mantengámoslas entre Dios y nosotros. Y no para juzgar a los demás. Mis convicciones, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo tengo con Dios, no puede ser un parámetro para juzgar a mis demás hermanos. Porque ellos pueden tener sus mismas convicciones con Dios. Entonces, si algo como tal no es un pecado, no viene en la palabra, pero es una convicción que yo tengo, la debo de mantener entre Dios y yo. Y las convicciones que tengan mis hermanos, pues como decía la palabra, Dios nos va a juzgar. Y lo repito, el Espíritu Santo diariamente nos enseña, diariamente nos va instruyendo, diariamente pues nos ayuda a crecer, ¿no? En este proceso. Entonces, ocupémonos de nosotros, hermanos, es lo principal. Ocupémonos de nosotros agradar a Dios y de crecer día con día. Entonces, hermanos, antes de ver lo que hace mi hermano, recordemos que Jesús murió por todos, que Jesús nos ama de la misma manera, que nos pide que nos amemos, que Él como Padre nos pide a nosotros, sus hijos, que nos amemos, que nos edifiquemos, que todo lo que hagamos unos por otros lo hagamos con amor, lo hagamos con ese fin de edificarnos. No de juzgarnos, no de ganar el tener la razón,
no, sino de verdaderamente amarnos, edificarnos, buscar el bienestar del cuerpo. ¿Y qué importante es esto? Porque Él no nos condena. O sea, Jesús no nos condena, sino que nos ama. Él dio su vida por nosotros, nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha salvado. Entonces, en ese sentido, entender que Jesús ha muerto por todos, que Jesús nos ama de la misma manera, que Jesús incluso ya nos perdonó a nosotros, ¿no? Así que amarnos como Jesús nos manda. Él nos perdona, Él nos limpia. Y recordar que siempre tenemos los brazos de Jesús abiertos, tanto nosotros como nuestros hermanos. Y en ese amor siempre buscar la comunión de la iglesia. Y esto fue lo que Dios ponía en mi corazón, hermanos, el no juzgarnos, el amarnos y el buscar siempre, primeramente fijarme en mí y crecer espiritualmente yo. Empezar siempre por mí, ver mi vida, ver lo que hay en mi vida y pedirle al Espíritu Santo que siempre me examine yo primero, siempre compararme yo con Jesucristo antes de ver lo que hacen mis hermanos. Y aún así, como lo dice la palabra, si nos toca ver algo, si incluso Dios nos pone a lo mejor para poder confrontar a alguien, porque es una realidad que eso en mi caso me ha servido, ¿no? Hay veces en que alguna persona se me ha acercado y nos corrige, y también tenemos que tener humildad para aceptar la corrección, pero también humildad para corregir si en algún momento tenemos que decir algo a alguien, ¿verdad? Como lo dije, guiados por el Espíritu Santo, poner todo esto en oración y que sea el Espíritu Santo quien obre en nuestras vidas y quien edifique. Amén. Y bueno, quisiera terminar este tiempo pidiéndole a Dios que haga su obra en nuestra vida, que continúe haciéndola en nosotros día con día. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias por este tiempo, Dios, te doy gracias porque tú hablas a tu iglesia, Señor, porque es tu palabra, Señor, quien nos alumbra. Queremos venir a ti, Señor, que eres la luz verdadera, Señor. Esclarece, Señor, todo lo que hay en nosotros, todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestra mente, Señor. Solo en ti, Señor, somos expuestos y somos revelados, Señor, a lo que verdaderamente hay en nosotros. Te pido, Señor, por favor, que nos limpies, Señor, que nos ayudes, Padre, a amar a nuestros hermanos, Señor. Por favor, muéstranos nuestra condición, Señor, para nunca juzgar a los demás, Señor. Tú eres el único juez, Señor, y el único digno, Padre, de juzgar, Padre. Yo te pido, Señor, por favor, que nos limpies, Señor. Limpia nuestros corazones, Padre, por favor. Limpia nuestras mentes, Padre, te lo pido. Y pon en nosotros, Señor, amor y humildad para todos nuestros hermanos, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese amor fraternal, Padre, por favor, te lo ruego. Ayúdanos, Señor, a edificarnos, Señor, a buscar la paz, Señor, en tu cuerpo, Padre. Te lo pido, Dios, por favor, que sea tu amor, Señor, inundando nuestros corazones. Que sea tu amor, Señor, inundando toda tu iglesia, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en amor por nuestros hermanos, por favor. Ayúdanos, Señor, a ser comprensivos. Ayúdanos a ser empáticos, Señor, con todos nuestros hermanos. Yo te lo pido, Señor. Continúa tu obra, Espíritu de Dios. Te lo pedimos, Padre. Por favor, Espíritu Santo. Por favor, examínanos, Dios, diariamente. Examínanos, Espíritu de Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, crezca en nuestros corazones, Padre, por favor, que tu palabra y que tu ejemplo, Dios, sea un freno para juzgar a nuestros hermanos, Dios, y que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto y un privilegio poder estar con ustedes. Continuemos buscando nuestro crecimiento espiritual. Amén.